Leonardo Intriago. Leonardo, un placer saludarlo. Una vez más, un gusto conversar con usted. Buenos días. Muy buenos días, Luis. Gracias por la gentil invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia de Manavisión. Acá estamos con Juan Pablo Trampos para comenzar el diálogo con usted. Hablemos de la consulta popular como primer tema de la convocatoria o de la intención de que se realice una asamblea constituyente. Ayer ha dado un paso más la Corte Constitucional, ha puesto algunas objeciones, ha enviado a corregir al Ejecutivo. ¿Cómo analiza este panorama usted, Leonardo? Bueno, saludos también a Juan Pablo, gran periodista, gran amigo. Bueno, estamos en una coyuntura política interesante, electoral. El Ecuador no descansa de los periodos electorales, no pasa mucho tiempo que volvemos a las urnas, pero en esta ocasión, por una oportunidad que tendrán los ecuatorianos de expresarse en democracia, por tres preguntas. En este caso, básicamente está casi, es un hecho que la pregunta sobre la consulta, digamos, ir hacia una asamblea constituyente va a ser aprobada, ya que en horas de la madrugada, esto es, digamos, lo último que ya tenemos de información, es que en horas de la madrugada el presidente junto a su equipo de trabajo han remitido nuevamente la propuesta sobre esta pregunta, eh, tomando en consideración las observaciones que hizo la Corte Constitucional, eliminando los 13 considerandos que sugirió, que recomendó la Corte Constitucional, y precisando cómo va a ser la elección, una elección concordante en la representatividad del país de los asambleístas constituyentes que, en el caso de que se pase esta pregunta, cómo serán conformados, pues ya han hecho las correcciones el Ejecutivo, ha enviado nuevamente a la Corte Constitucional y serán en cuestión de horas en que sea aprobado y entran estas preguntas ya al plebiscito, al referéndum, para que sea la ciudadanía la que tenga la oportunidad de analizar, estudiarla y elegir el próximo 16 de noviembre. Ahora, en ese sentido, Leonardo, creo que vamos a estar de acuerdo, Leonardo, Juan Pablo y audiencia de Manavisión y Radio Amiga a esta hora, de que todo indica que se va a dar. Todo indica que finalmente, más aún con las subsanaciones que ha realizado el gobierno, ahora nuevamente se ha enviado a la Corte Constitucional, todo indica que esto se va a dar y que se va a unificar a la consulta que ya está convocada por el CNE para el 16 de noviembre. ¿Qué se pronostica? ¿Qué se puede esperar en torno a lo que quiere el gobierno? ¿Va a tener la posibilidad el gobierno una vez más de salir victorioso, o en esta le va a costar, o en esta no va a poder? Ya hablo en el tema de la respuesta de la ciudadanía en las urnas, ¿no? Así es, cada proceso electoral tiene su componente diferenciador, son contextos y coyunturas diferentes. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos meses, en este careo electoral, pues el presidente y el movimiento ADN ya le han ganado el pulso a la Revolución Ciudadana, que sería como el movimiento más grande que tendría en esa oposición hacia esta consulta popular. Pero serán momentos diferentes. Hoy el Ecuador vive una coyuntura distinta, hay una suerte de unas manifestaciones focalizadas en algunos puntos del país. No es una manifestación de las que se vivieron en el 2019 y 2022. Sin embargo, es una expresión ciudadana de los manifestantes. Pero será el 16 de noviembre el momento preciso para que la ciudadanía exponga su punto de vista, su parecer y qué opina sobre la propuesta que está haciendo el Ejecutivo. Será importante también llegar a ese momento y revisar esos indicadores. Creo que estas manifestaciones que están sucediendo en estos momentos, pues se desvanecen un poco porque tendrán la oportunidad en el ámbito democrático de elección popular el 16 de noviembre de decidir cuál es el modelo de país que realmente quiere la gran mayoría de ecuatorianos. Quedarnos con una constitución del 2008, una constitución que responde a otro modelo, a otra visión política, o ir y caminar hacia una nueva constitución
en la que se alineen una nueva visión política, una nueva filosofía de gestión pública, de gestión gubernamental, pues será la ciudadanía la que decida. Habrá que esperar cómo será esa propuesta de campaña también, tanto de los que están a favor del sí como los que están a favor del no. Bueno, Leonardo, gusto saludarte y como tú lo decías, ¿no? El panorama es bastante complejo, tiene algunos frentes, el presidente de la República y sin lugar a dudas fue una movida o una jugada bastante arriesgada la del presidente de alguna forma llevar de manera paralela esta decisión de eliminar el subsidio al diésel, que para muchos no ha sido una decisión políticamente adecuada en una época preelectoral, y la otra es la de promover esta consulta cuyo eje central, como tú lo decías, ya casi que seguro, va a ser la pregunta sobre la Asamblea Constituyente. Y hablabas de que hay que esperar un poco las campañas, ¿no? Y te pregunto, como experto en comunicación política, en estrategia política, ¿hacia dónde deberá orientar el presidente de la República sus esfuerzos, sus narrativas, sus discursos? Y la oposición también, ¿cuáles pueden ser principalmente algunos de los ejes que pueden tomar para atacar pues la decisión presidencial y que tenga un revés el próximo 16 de noviembre? Si algo hay que destacar del presidente Daniel Noboa, que lo ha venido demostrando en cada una de las campañas en las que ha participado, y no solo las campañas, sino todos estos procesos en los que les ha ganado el pulso a la Revolución Ciudadana, que es como su mayor contrincante, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, cuando ganó la mayoría y así por el estilo. Es su capacidad estratégica de actuar con una política o un estilo de política distinto, indescifrable, correcto, indescifrable ante quienes gestionan una comunicación política o una gestión política electoral caduca, que se quedaron estancados en otros mecanismos y otros canales. Hoy vemos a un presidente que tiene diferentes estrategias tácticas para moverse y conectar con el electorado. Por ejemplo, la movida de ir con el Ejecutivo a instalarse en la Tacunga, por ejemplo, hoy en estos momentos, al tomar una decisión que si bien no es política, pero era necesaria, la eliminación de los subsidios al diésel. Pero con una decisión llevó de la mano alternativas para sectores productivos, agroproductores, sectores sociales que requerían de esa redistribución de los recursos. Es decir, comunicó no solamente una decisión de eliminar un subsidio, sino buscar otras alternativas para redistribuir esos recursos económicos, y lo va comunicando cada semana a través de una vocería, a través de sus ministros, ministros que están relacionados con las áreas estratégicas. Es decir, la gestión política y la comunicación política y gubernamental del presidente es bastante estratégica e indescifrable para su oposición. Hoy está en Otavalo, en horas de la madrugada se desplazó a Otavalo, ha estado en los puntos, digamos, zonas ceros de las manifestaciones. Hoy está en Otavalo frenteando, dando la cara, dialogando con los que quieran dialogar, y está ahí, justamente donde está el epicentro de cada uno de los problemas. Son actitudes interesantes de una política distinta, y ya prácticamente estamos en un periodo electoral. Veamos cómo se van moviendo esas fichas en relación a convencer a la gran mayoría de ecuatorianos de que aprueben estas propuestas de una asamblea constituyente que tendrá la oportunidad de cambiar la Constitución, que es la normativa estructural que rige este país. Ahora, Leonardo, y precisamente en relación a lo que decíamos, comentábamos acá con Luis Alberto, que precisamente el documento que tú señalabas fue enviado esta misma madrugada, subsanando las observaciones hechas por la Corte Constitucional, ha sido firmado desde Otavalo, como lo mencionabas, ¿no? Allá se encuentra el presidente de la República. Ahora, Leonardo, en caso de que el 16 de noviembre gane el sí en esta casi que ya segura pregunta de que si los ecuatorianos están de acuerdo o no con una asamblea constituyente, se habla mucho sobre ADN, se habla mucho sobre el correísmo como principal fuerza opositora.
Pero, ¿cuáles podrían ser también los escenarios para otros movimientos políticos que han ido perdiendo fuerza y que sobre todo en esta Asamblea Nacional hiperpolarizada, como algunos lo denominan, qué posibilidades reales tendrían de cara a este proceso que para la Asamblea Constituyente, tomando en consideración que se aplicará también el método de Hunt, que según algunos analistas perjudica a las minorías? ¿Hay espacio para otras fuerzas políticas de cara a una posible elección de asambleístas constituyentes en el país? Yo creo que siempre hay oportunidades, dependiendo de cómo permea su comunicación electoral en este momento. Sin embargo, el método no da mucha cabida. El tiempo es corto, el tiempo es bastante corto para llegar a esa pregunta, digamos, a las preguntas, y después pasamos a la elección, digamos, de todos cómo van a ser electos los asambleístas. Tienen la oportunidad muchos movimientos, pero sobre todo los grandes movimientos. Hoy el Ecuador tampoco puede esperar a aventuras políticas o a oportunidades, entre comillas, de muchas personas que buscan estos espacios de escenarios políticos para hacerse conocer. El Ecuador ya no está para esos experimentos. De hecho, es la gran oportunidad para que los partidos o movimientos políticos pongan para el escrutinio público a candidatos que tengan un perfil acorde con las circunstancias y la necesidad de reformar la Constitución, de cambiarla, de modificar la Constitución. No digo que todos deben ser juristas constitucionalistas, pero sí algunos, o en esas listas consten constitucionalistas, juristas o personas que tengan un nivel de experiencia interesante en política, porque aventurar con candidatos o con sujetos políticos que no tengan mucha experiencia en el ámbito gubernamental o político, pero que tienen grandes seguidores en canales digitales, no le hace muy bien tampoco al ejercicio, al equilibrio democrático, porque hoy tenemos esa gran oportunidad que otros gobernantes han querido hacerlo y no lo han logrado. Hoy es probable de que se pueda reformar esa Constitución, pero también es una gran responsabilidad de los movimientos y partidos políticos de poner en ese escenario, en esa posibilidad de elección, a personas que tengan ese perfil, un perfil que esté acorde a las necesidades ciudadanas, porque además el electorado es muy sabio, en estos momentos ha evolucionado muchísimo, y con toda la experiencia que hemos vivido en la asamblea o en las diferentes asambleas, pues creo que también analizará mejor su voto. Muy bien, Leonardo, por ahí precisamente iba a ir mi siguiente interrogante, ¿no? Porque una de los temas que aceptó claramente la Corte Constitucional fue precisamente que los requisitos son los mismos a las candidaturas a Asamblea Nacional, pero yo creo que es lo que se quiere, ¿no? Pero a la final va a ser muy difícil que se dé, porque finalmente vamos a ver muchos de los mismos candidatos, muchos de los que estuvieron antes van a volver, o a la final de los que dibujan ahora o sacan el dedo ahora van a ir otra vez a la Asamblea Constituyente. ¿Qué tiene que hacer el votante, Leonardo? ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía para tratar de elegir bien? Bueno, el método de Hunt no da mucha posibilidad de alternancia de elección de otras posibilidades, otros perfiles, pero también es una gran oportunidad para los grandes movimientos políticos, los que predominan hoy por hoy en el país, también de poner diríamos en el argot futbolístico, a la mejor selección para que sea elegida por los ecuatorianos, que tendrán la oportunidad de revisar, analizar, ver quiénes son. Ya el tiempo también enseña, deja lecciones, y hoy hay buenos cuadros también en el país, hay interesantes cuadros. Hay que escoger a la mejor selección para llegar a esa asamblea constituyente. En el caso de que la ciudadanía en su gran mayoría diga que sí, hay que escoger a los mejores perfiles para que redacten una constitución acorde al escenario mundial, a la visión de desarrollo en lo económico, en lo social, en cerrar las brechas de las desigualdades, en la lucha contra la delincuencia, una lucha y crimen organizado, una lucha más firme, más vehemente.
veamos, también se da la gran Leonardo, ahora, oportunidad en sí, movimientos y partidos políticos. siempre va a haber una gran oportunidad, pero en la realidad, Leonardo, viendo cómo se muestra ADN y viendo cómo se muestra RC, ¿usted cree que lo pudieran hacer? Yo creería que sí. Yo creería que sí porque hay una conexión distinta hoy en la política, que es una carga emocional que también lleva sus elementos de raciocinio hacia la elección, y con las experiencias que estamos viviendo y hemos vivido en la política. Es una gran oportunidad. Ahora, también en democracia estamos todavía, digamos, vivimos bajo los parámetros de la Constitución, y es evidente que la Constitución para elección de asambleístas, pues el requisito fundamental es que tengan 18 años de edad hacia adelante, pero también es la oportunidad. A ver, tampoco no significa que quien tenga 20, 19, 21 años, 22 no sea capaz, no tenga la capacidad para hacerlo. Hay muchas personas que son brillantes, pero hay que elegir con mayor precisión a esos candidatos, porque es una gran oportunidad. No sé si en el futuro tengamos otra oportunidad como esta, de reformar una constitución que se ha venido hablando a lo largo de los últimos años en la necesidad de reformarla. Ha tenido 29 reformas y enmiendas la Constitución, así que hoy ya hay que dejar de pensar en retazos y configurar una nueva Constitución. Pero para eso también se requiere a políticos que tengan esa capacidad, visión y voluntad de hacerlo, conectados a las reales necesidades de la ciudadanía y conectados con lo que pasa con países que están ya desarrollándose de una forma más acelerada, incluso países vecinos. Sigamos hablando sobre este hipotético panorama en caso de que gane el sí en la pregunta de si está de acuerdo o no el pueblo ecuatoriano con tener una asamblea constituyente. No va a tener las mismas características de la última asamblea constituyente que tuvimos entre el 2007 y 2008 más o menos. La Constitución data del 2008, no recuerdo si la constituyente estuvo hasta el 2008 o en el 2007, pero no va a tener las mismas características, entiendo. Va a continuar funcionando la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Constituyente exclusivamente se va a centrar en la redacción de una nueva Constitución. ¿Qué diferencias y qué similitudes tendremos en un posible escenario Ecuador 2026 con una Asamblea Constituyente al Ecuador 2007 con la Asamblea Constituyente que tuvo lugar en Montecristi? Hay mucha diferencia, empezando por el contexto político. Se te recuerda que en ese tiempo hubo los famosos diputados de los manteles, en el que fueron reemplazados en una madrugada entre gallos y medianoche. En aquel entonces se posicionaron, pero fue un tema transitorio para aprobar o para pasar a una Asamblea Nacional en el 2007, una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes. No había asamblea, no hubo congreso en esa temporalidad, y tenía otro tipo de funcionalidad en cuanto a la gestión legislativa incluso. Hoy no, hoy ya no se puede tener una Asamblea Nacional de plenos poderes. Funcionará en paralelo la Asamblea Nacional. Los legisladores trabajarán en sus funciones, la de legislar y fiscalizar. Eso camina con toda tranquilidad y normalidad. Y por otro lado, pues estarán los 80, en el caso, lógicamente, de que se aprobada esta pregunta por los ciudadanos, estarán los 80 asambleístas constituyentes trabajando exclusivamente en la redacción de la Constitución. Es un trabajo express, es un trabajo de 180 días, es un trabajo exclusivo. Tendrán sus equipos de asesores, como es normal la conformación, pero y tendrá una vocería exclusivamente de los temas para los que han sido o serán electos.
y la Asamblea Nacional pues irá en paralelo. Es un interesante ejercicio porque podría pensarse en algún momento en direccionarnos a una asamblea con senadores, incluso que tengan un tipo de trabajo distinto en la legislación, otro tipo en la fiscalización, otro equipo trabajando en la designación de autoridades. Es un ejercicio interesante lo que podría pasar en el escenario político, pero en el caso de viabilizarse digamos, la elección de asambleístas constituyentes, tendrán una función exclusiva que será la de redactar la Constitución. De hecho, está marcado en los estatutos que han sido incluso enviados nuevamente a la Corte Constitucional. Ese es el trabajo exclusivo que realizarán estos 80 asambleístas constituyentes, y la Asamblea Nacional trabajará en paralelo en su función para los que fueron elegidos. Ahora, esta posible asamblea constituyente, según lo que establece el decreto y el estatuto que realizó el presidente Daniel Noboa, tendría 8 mesas temáticas, que vendrían a ser más o menos, entiendo, como las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. Entre estas mesas de trabajo está la de Derechos y Garantías Fundamentales, Organización y Funciones del Estado, Régimen Económico y Finanzas Públicas, Justicia y Sistema Judicial, Participación Ciudadana y Control Social, Régimen Territorial y Descentralización, Naturaleza y Ambiente, y Régimen de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuáles serían las mesas, llamémoslas así, quizás más claves o más relevantes que de alguna forma tendrían lugar en esta posible Asamblea Constituyente, Leonardo? ¿O todas por igual? Yo creo, Juan Pablo, que todas tienen su relevancia. No creo que deberíamos desequilibrarlos en los, digamos, cuál es más importante que otra. Todas tienen un rol fundamental en ese equilibrio del desarrollo para el país. Lo que sí es importante darle prioridad, digamos, en la participación incluso colectiva, ciudadana, en algunos temas puntuales, como temas de seguridad, de la estructura jurídica, que permita, lo que decía hace unos minutos, algo que no se ha podido en los últimos años, es realmente extirpar de raíz a un cáncer que tiene hoy el Ecuador, que es el crimen organizado, que no permite un fuerte, un natural desarrollo del país. Por ahí hay que empezar a trabajar, que es además lo inmediato, es lo que la ciudadanía hoy aspira, y que se realice con mayor celeridad. No se pudo realizar a través de una enmienda, de una reforma. Hoy, en el caso de que sea así, pues la nueva Constitución permitirá en esa nueva redacción trabajar en destrabar esos candados constitucionales, esos candados que se han impuesto desde el 2008 y no se ha podido caminar hacia ese lugar. También el tema de la justicia, ¿no? El tema de cómo la justicia, a través de una Constitución que creó el Consejo de la Judicatura, que en su momento incluso un Consejo de la Judicatura integrado por astrofísicos, por ingenieros, por todos menos juristas, abogados y personas que estén relacionadas a la jurisprudencia, por ejemplo. Entonces, eso es importante, digamos, darle prioridad, y también la participación ciudadana. ¿Qué hacer con ese Consejo de Participación Ciudadana que ha sido un gasto público para el Ecuador? Ha sido realmente algo innecesario y que se ha convertido en un espacio de compadrazgos, una cloaca de la corrupción, del amigo que ponen a los organismos, a los representantes de los organismos de control. Eso no sirvió para nada, ese Consejo de Participación Ciudadana, y ese concepto hay que replantearlo, reformularlo y darle otro matiz a la participación ciudadana, que es clave en los asuntos públicos. Bien, una última pregunta respecto a la conformación de esta Asamblea Constituyente, y hay un dato que me llama un poco la atención, ¿no? Y es que si bien, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que va a seguir en funciones, cuenta con 137 asambleístas, la Asamblea Constituyente, que podría entrar en vigencia si es que gana el sí, tendría 80 asambleístas, mientras que la Asamblea Nacional tiene solo 15 asambleístas nacionales. La Asamblea Constituyente, que tendría 80 integrantes, tendría un número de 24 asambleístas nacionales. ¿Cómo entender? ¿Qué lectura le das, Leonardo, a esto? De que menor número de asambleístas, pero hay un mayor número de asambleístas nacionales, en el caso de los constituyentes. ¿A qué podría responder esto? En todo caso, las provincias tendrían menor representación
y en este caso pues podría haber una mayor concentración de números de asambleístas de acuerdo a esta nueva conformación según el decreto ejecutivo. Bueno, se han puesto unas reglas del juego en la elección de asambleístas, se busca el equilibrio, digamos, de elección, de representatividad. Primero hay que partir de que también esta será una gran oportunidad para en el futuro decidir cuál sería el número adecuado de legisladores que representen al país. Y lo otro es entender si es que es necesario tener asambleístas de carácter nacional y provinciales cuando al momento de ganar una elección en la asamblea tienen el mismo rol. Así que es importante en el futuro pensar esa fórmula. Hoy evidentemente hemos hecho algunas correcciones en cuanto a la elección. Hoy irán casi unos 24 asambleístas de la circunscripción nacional. Digamos, es una especie de representatividad de cada una de las provincias en número, y 50 provinciales, incluido uno por cada 471.000 habitantes censados en provincia, ¿no? Ese número irá subiendo dependiendo de las provincias. Manabí, Guayas, Pichincha tendrá un mayor número de asambleístas provinciales y 6 del exterior. Esta fórmula, se ha hecho una fórmula de representatividad. No creería que podríamos compararla hoy con una asamblea que hoy tiene 151 legisladores, y en esa se busca la representatividad provincial, y que en el futuro habría que caminar hacia allá. Hay que dirigirnos hacia una representatividad más equilibrada, total, porque, insisto, en la asamblea, en el legislativo, en el hemiciclo, todos por igual, todos representan a cada una de sus provincias, y al país. Son los intereses del país los que se ponen en juego en el debate de la legislatura. Así que hoy por hoy esa es la fórmula que se ha planteado. Interesante el número de asambleístas nacionales, digamos, desde una visión simbólica, las 24, y también los provinciales, pues, que irán difiriendo dependiendo de los 471.000 habitantes por provincias. Así que es la fórmula que se ha planteado, es la corrección que ha planteado en la Corte Constitucional. Hoy ya están las fichas en la cancha de la Corte Constitucional. Es cuestión de horas nada más para que se pronuncie y empiece ya, una vez que están inscritos, porque están inscribiéndose en el Consejo Nacional Electoral los movimientos que apoyarán al sí y otros que apoyarán al no, para arrancar una campaña en pocos días. Y estamos prácticamente a la vuelta de la esquina para una nueva elección popular en el Ecuador. A propósito de lo que usted decía, Leonardo, hacemos el cálculo acá con Juan Pablo y Manabí baja 4 asambleístas. Así es. Uno que le corresponde, por lo que está establecido, uno por provincia, más 3. Ahora, ya no habría la circunscripción norte-sur. Manabí iría con los representantes de la provincia. Que también eso ha sido cuestionado, ¿no? Que también eso ha sido cuestionado. Totalmente, como si como si las provincias tuvieran diferentes realidades, y eso es segmentarlo, y eso es incluso excluyente para la propia provincia. E incluso quitarle la posibilidad al elector de coger mejores cuadros, porque de repente está por allá un buen candidato que me convence, pero yo no puedo votar acá por él. Entonces, ahí quedarían en 4. Leonardo, hemos venido hablando estos días con Juan Pablo y coincidimos que el presidente se la juega, y usted tocaba hace un rato un término futbolístico, y voy a aplicar otro también: se gana, se pierde o se empata. ¿Qué pasaría si en estos 80 no obtiene mayoría el gobierno? ¿Qué pasaría en esa constituyente, Leonardo? Bueno, en ese escenario... Está dentro del marco, pues, ¿no? Está dentro del marco, lógicamente podría pasar. En política, la política es el arte de lo posible, todo puede pasar en ese escenario de elección. En ese escenario le tocará al gobierno, pues, redoblar esfuerzos, plantear nuevas estrategias. Será un poco más complicado caminar hacia una propuesta digamos, de una constitución que esté relacionada con una visión política de quien ejerce el gobierno. Pero en política todo puede pasar.
puede suceder aquello y en la Constitución puede incluso salir una Constitución, en el caso de que sea así, pues puede salir una Constitución incluso mucho más especializada en temas de participación ciudadana. Se pueden hacer muchas correcciones del pasado, porque tampoco es quedarnos estancados en el pasado, hay que evolucionar y todo es perfectible, nada está escrito en piedra, pero las cartas están echadas y esa es parte del liderazgo y la firmeza y la decisión política de un político, hoy el presidente, que ha empujado hacia esta nueva consulta popular, jugándosela, y es parte de las reglas del juego, cualquiera de las posibilidades, ganar o perder. 34 minutos, 7:35, ya una última pregunta a efectos del tiempo. Leonardo, y yendo al tema de las protestas, que han sido focalizadas, hay que decirlo, en estos días, provincia de Imbabura y Cotopaxi, y el resto del país no ha habido mayores inconvenientes. Protestas en el 2019 no dejaron bien políticamente a Lenín Moreno. 2022 lo propio a Guillermo Lasso. Desde su punto de vista, ¿qué pasará con Daniel Noboa? Son marcadas las diferencias de las respuestas de cada uno de los presidentes en su momento. Al momento, en esta instancia, se puede visualizar un presidente que está en los puntos, en los focos, en la zona cero, digo yo, de las manifestaciones. Y eso es un nuevo relato, una nueva narrativa de comunicación política también, no verbal, incluso estar presente ahí, hacer presencia del gobierno en esas zonas, marca una diferencia abismal frente a anteriores gobernantes. Uno se quedó en Quito, otro se fue a Guayaquil, y sus estrategias al final fue de recular ante la presión. Los momentos eran diferentes también. Hoy el presidente Daniel Noboa ha demostrado primero decisión y firmeza en cada una de sus acciones o la toma de decisiones, y la sostiene su causa, y eso es una característica importante de un político. Y lo está sosteniendo. Ayer en una de sus intervenciones decía que prefería morir antes de recular o retroceder de sus decisiones, y eso también marca una diferencia. El tiempo lo irá determinando. Han pasado 3 días, han sido manifestaciones focalizadas y en su gran mayoría muchas personas infiltradas, vandálicos, que dejan en el imaginario algunas preguntas, si es que están financiando, si es que la intención es crear el caos, el vandalismo, llevar hacia allá al país, como sucedió en el 19 y en el 22. Hoy el sistema de inteligencia del gobierno pues está actuando, identificando a estas personas que no le hacen nada de bien a estas, entre comillas, manifestaciones pacíficas que pretenden realizar. Para nada, han sido muy violentas en los 3 primeros días, y la gente tampoco aspira a un país violento y caotizado. La gente necesita trabajar, necesita producir. Así que quizás con el paso del tiempo se irán desvaneciendo, no lograrán la fuerza que han pensado tener. Veamos cómo actúa también el gobierno desactivando a estos violentos, identificándolos y desnudando esas intenciones de algunos dirigentes, dirigentes sociales que pretenden con el caos, pues buscan que recule el presidente. Así que no creo que ese es el camino. Vamos a ver cómo va actuando el presidente y el gobierno frente a estas medidas de la ciudad, de unos manifestantes, de una dirigencia social. Pero lo interesante es que hay unas alternativas que ha planteado el gobierno hacia el sector productivo, lo cual ha sido interesante porque con hechos está demostrando que se puede redistribuir los recursos que en su momento se iban hacia el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico, como era el subsidio del diésel. Leonardo, como siempre es un gusto conversar con ustedes, seguro lo vamos a hacer a lo posterior. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, igual por la gentil invitación. Buenos días. Gracias a Leonardo Intriago, analista político, que ha conversado extensamente con nosotros.